Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de misterio y traición familiar, sino una advertencia real sobre lo que puede esconder una casa antigua frente al mar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió una mujer una tarde en Valparaíso te dejará sin aliento y cambiará tu forma de ver la confianza, el amor y el miedo. Contraté a una joven para limpiar la casa mientras toda mi familia estaba fuera. Una hora después me llamó y susurró: «Señora Clara, ¿hay alguien más en la casa?». Me quedé helada. «No, ¿por qué lo preguntas? Hay una mujer en el piso de arriba». Empecé a temblar. «Sal de ahí ahora mismo». Llamé a la policía y conduje a toda velocidad por las calles empinadas del Cerro Alegre. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ese día me desperté con el plan de limpiar la casa. Quería que todo estuviera ordenado, sobre todo antes de que llegaran las lluvias del Pacífico, cuando la humedad vuelve todo más pesado. Me arremangué, tomé un trapo y me paré frente a la ventana de la sala desde donde se veía el puerto cubierto de neblina, lista para empezar con entusiasmo. Mientras limpiaba el vidrio, el teléfono en mi bolsillo vibró. Miré la pantalla. Era Elena Torres, mi amiga de la infancia, a quien no veía hacía muchos años. Su voz alegre llenó el teléfono avisándome que solo estaría de paso por Valparaíso un día y quería invitarme a tomar un café. Sentí que el corazón se me calentaba al escuchar su voz tan familiar. Elena y yo compartimos tantos recuerdos. Correr por los cerros, desvelarnos hablando de sueños. ¿Cómo podía decirle que no? Pero al pensar en todo lo que tenía por limpiar, dudé un momento. No podía dejar la casa así. Entonces recordé a Camila Rojas, la chica que vivía en el pasaje cercano a mi casa. Tenía poco más de 20 años, menuda, amable, y necesitaba un trabajo extra para pagar sus estudios. La llamé y aceptó enseguida, agradecida. Le di instrucciones precisas: limpiar la biblioteca, fregar las escaleras del segundo piso y, sobre todo, tener cuidado con los estantes viejos de Adrián, mi esposo, donde el polvo se acumulaba desde hacía meses. Le dejé una llave de repuesto y le pedí que cerrara bien cuando terminara. Conduje hasta el café El Mirador, donde Elena me esperaba bajo un toldo rojo. Nos sentamos junto a la ventana con vista al mar gris. Ella me contó sobre su vida en Santiago, sobre sus hijos ya adultos, y yo le hablé de Adrián, de su trabajo como columnista en el periódico La Voz de Valparaíso y de mis días tranquilos, aunque a veces vacíos. Reímos recordando viejos tiempos. En medio de la charla mi teléfono volvió a sonar. Vi el número, era Camila. Sonreí, pensando que llamaba para decir que había terminado, pero cuando contesté no escuché su voz tímida de siempre. En su lugar se oía una respiración agitada, como si intentara contener el pánico. «Señora Clara», susurró con voz temblorosa que apenas pude oír, «¿hay alguien más en la casa?». Sentí que el corazón se me detenía. No respondí, tratando de sonar tranquila. «Estoy tomando café. Mi esposo está en el periódico. No volverá hasta la noche». «¿Qué pasa, Camila?». Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. De pronto su voz se quebró. «Hay una mujer en el segundo piso. Estaba limpiando las escaleras y la vi. Vestía un vestido blanco largo con el cabello despeinado. Caminó por el pasillo y desapareció en la última habitación». Sus palabras fueron como un cuchillo helado en el pecho.
Intenté mantener la calma, pero la mano con la que sostenía el teléfono temblaba. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado. La casa era antigua, pero siempre cerrábamos todo con cuidado. ¿Cómo podría haber entrado alguien? Me disculpé con Elena diciéndole que tenía una emergencia. Ella me miró preocupada, pero solo negué con la cabeza, incapaz de explicarle más. Le dije a Camila por teléfono: Camila, sal ahora mismo, cierra la puerta y espera afuera. Voy en camino. Llamé a la policía mientras conducía por las curvas estrechas del cerro, con la voz entrecortada por la ansiedad. Expliqué que había un intruso en casa, tratando de dar los detalles, aunque mi mente era un torbellino. Intenté volver a llamar a Camila, pero no contestó. Cada tono que sonaba sin respuesta hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si fuera a salirse del pecho. Imaginé lo peor, que algo le había pasado o que el intruso la había atacado. Cuando llegué, el coche de la policía ya estaba estacionado frente a la puerta azul de madera. Camila estaba sentada encogida en el escalón, el rostro pálido, los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Corrí hacia ella, la abracé y le pregunté angustiada: ¿Estás bien? ¿Viste algo más? Camila solo negó con la cabeza, los labios apretados como si no pudiera pronunciar una sola palabra. Dos policías, uno de mediana edad, con mirada seria, y otro más joven, salieron de la casa. Dijeron que habían revisado cada rincón, cada habitación, cada armario, incluso el pequeño altillo bajo el techo. No había nadie, no había señales de entrada forzada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, con llave, sin un solo rasguño o huella extraña. Suspiré aliviada, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Camila contó aún temblando: juro que la vi, señora Clara. No parecía real. Era como una sombra. No me atrevo a subir más al segundo piso. Le acaricié el hombro para consolarla, pero dentro de mí empezó a crecer una duda. La casa, construida en 1910, había pertenecido a la familia de Adrián antes de que nos mudáramos. Las paredes de madera, los pisos que crujían, los rincones oscuros, siempre me habían hecho sentir que ocultaban algo, pero jamás imaginé que esa sensación se haría tan real. Justo en ese momento, escuché el coche de Adrián avanzar por el camino adoquinado frente a la casa. Bajó con el rostro sorprendido al ver el coche de la policía y a mí junto a Camila. Lo tomé del brazo y le conté rápidamente lo ocurrido. Esperaba que se preocupara como yo, que quisiera averiguar qué estaba pasando. Pero Adrián solo sonrió levemente, una sonrisa que rara vez le había visto. Se acercó a Camila, le dio una palmada en el hombro y dijo con voz suave, casi burlona: «Seguro que estabas cansada y confundiste el reflejo del sol con una sombra. Nuestra casa es vieja, tiene muchos rincones que engañan la vista». Camila bajó la cabeza sin decir una palabra más. La miré con el corazón encogido. Sabía que no era una chica fantasiosa. Era trabajadora honesta, no tenía motivo alguno para inventar algo así. Pero la mirada de Adrián, su calma, empezó a hacerme dudar de mí misma. Tal vez tenía razón. Todavía puedo escuchar el eco de aquel susurro que cambió mi vida, señora Clara. Hay alguien más en la casa. Desde entonces, el silencio ya nunca volvió a ser el mismo. Después de que la policía registró cada rincón y no encontró nada, intenté convencerme de que todo había sido un malentendido. Pero esa noche, cuando la casa quedó vacía y solo se oía el sonido del viento colándose por las rendijas del tejado, comprendí que algo había cambiado. No era solo miedo, era la certeza de que la casa me observaba. Valparaíso, con sus cerros húmedos y su aire salado, siempre había sido mi refugio.
Adrián y yo habíamos heredado aquella casona de madera de su familia, una construcción antigua del Cerro Alegre con techos altos y pisos que crujían con cada paso. Había pasado media vida allí criando recuerdos, pero desde aquel día el pasado empezó a despertar entre sus paredes. Intenté seguir con la rutina. Preparé café, regué las hortensias del balcón y abrí las ventanas para dejar entrar el aire del mar. El sol de la tarde entraba suave, pero el ambiente tenía una pesadez nueva, como si la casa respirara distinto. Mientras limpiaba la biblioteca, un detalle me detuvo: el gran retrato de familia que colgaba sobre la chimenea, una pintura antigua de los abuelos de Adrián. Estaba torcido. Lo enderecé sin pensar, pero al día siguiente, al entrar de nuevo, lo encontré inclinado hacia el otro lado. Era imposible, nadie más había estado allí. Recordé las palabras de Camila, la joven que había visto a aquella mujer de blanco en el segundo piso. Y una idea absurda me atravesó la mente. ¿Y si aquella figura no era una intrusa, sino alguien que nunca se había marchado del todo? Sacudí la cabeza intentando alejar el pensamiento. La razón me decía que eran coincidencias, pero el corazón latía demasiado rápido para creerlo. Esa noche apenas dormí. Adrián trabajaba hasta tarde en el periódico y el silencio se estiraba como una cuerda tensa. Me serví una infusión y me senté en la sala mirando el retrato otra vez. Las sombras del atardecer parecían moverse sobre los rostros pintados, y durante un instante juraría que la mujer retratada, la abuela de Adrián, según él, tenía los ojos más abiertos que antes. Parpadeé, me levanté despacio y me acerqué. La pintura olía a polvo y aceite viejo. Los ojos, sin embargo, parecían seguirme. Entonces, un sonido metálico me hizo girar, un leve clic como el de una puerta cerrándose sola. Venía del pasillo que conducía a la escalera. Sentí un nudo en la garganta. Tomé el teléfono, encendí la linterna y caminé despacio descalza para no hacer ruido. La luz temblaba en mis manos. Cada escalón gemía como si la casa tuviera su propia voz. Llegué hasta la puerta del segundo piso, cerrada. Probé el pomo frío húmedo, respiré hondo y empujé. Nada. Entonces, justo cuando di un paso atrás, el retrato de la sala cayó con un estruendo seco. Corrí de nuevo hacia abajo. El marco se había partido por la mitad, y lo más extraño, la cara de la mujer en la pintura estaba ahora cubierta por una fina línea de grieta que la atravesaba justo por los ojos. El miedo me subió desde el estómago como una ola helada. Llamé a Adrián. Contestó con tono cansado Clara, otra vez con eso. Te estás dejando llevar por los nervios. El cuadro se cayó, dije con voz temblorosa. Yo no lo toqué. Debe de haber sido el viento. Su respuesta fue rápida, casi ensayada. Esa casa tiene 100 años, amor. No dramatices. Colgó antes de que pudiera decirle más. Me quedé de pie frente al retrato roto, con el corazón martillando en el pecho. El viento seguía soplando, pero ahora me parecía escuchar algo más entre los golpes del aire, un suspiro leve humano. Esa fue la primera noche en que cerré con llave mi propia habitación. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una calma forzada. Me repetía que debía mantener la mente ocupada. Fui al mercado, charlé con Elena por teléfono, intenté reírme de mis miedos, pero al regresar el olor a humedad y madera vieja me devolvía al mismo punto. Todo estaba igual y a la vez todo parecía distinto. Un mediodía, mientras tendía la ropa en el patio, oí pasos arriba, pasos lentos,
arrastrados en el mismo ritmo que Camila había descrito. Subí corriendo, nada, ni una sombra, pero sobre la mesa del pasillo había algo que no estaba antes, el pedazo de vidrio del marco roto limpio, colocado con cuidado como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Aquel gesto más que el miedo me hizo sentir algo peor que la presencia sabía que yo sabía. Esa noche decidí no encender las luces. Me quedé sentada en la oscuridad mirando la silueta del retrato roto apoyado contra la pared. Afuera, el mar rugía como un animal que no duerme. Dentro, solo el tic-tac del reloj y mi respiración. Quizás era mi imaginación. O tal vez, como pensé después, la casa simplemente estaba esperando que yo recordara algo que había querido olvidar. No lo sabía, pero aquella grieta sobre los ojos de la mujer del retrato sería la primera pista de una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Si esta historia te está poniendo los nervios de punta, deja un like no para mí, sino para que nunca olvides escuchar lo que el silencio intenta decirte. Aquella noche, después de dejar el retrato roto apoyado contra la pared, no logré dormir. El sonido del mar se mezclaba con un leve repiqueteo, un tic-tac que no provenía del reloj de la sala. Venía del suelo justo detrás del cuadro. Encendí la lámpara y aparté los fragmentos del marco. Allí oculto, entre el polvo y una tela rasgada, había un pequeño objeto de madera oscura. Lo tomé con cuidado, era una caja de música tallada con iniciales apenas visibles L, D, B. Giré la manivela. La melodía lenta y triste llenó la habitación como un lamento antiguo. Reconocí esas notas, la misma melodía que mi cuñada Lucía del Valle solía tocar cuando venía de visita muchos años atrás, antes de desaparecer. El corazón se me encogió. La caja tenía un doble fondo. Dentro, envuelta en un pañuelo amarillento, encontré una llave diminuta de bronce. Era vieja, pero pulida por el uso. ¿Qué habría? ¿Por qué estaba escondida detrás del retrato de la abuela de Adrián? Durante el desayuno observé a Adrián leer el periódico con su serenidad habitual. Le conté lo de la caja. Ah, eso debía de ser de mi abuela, dijo sin levantar la vista. Le gustaba guardar baratijas sentimentales. Sus palabras fueron tan rápidas que parecieron ensayadas. ¿Y las iniciales? LDB pregunté. Adrián se detuvo un segundo, luego sonrió. Seguro son de Lucía de Vergara, una pariente lejana. Y volvió a su lectura. Mentía. Lo supe por la forma en que evitó mirarme. Pasé el resto del día pensando en la llave. En mi interior una mezcla de miedo y curiosidad crecía como una llama lenta. Por la tarde fui a la biblioteca y busqué entre los cajones antiguos de su escritorio. Recordaba lo que Camila había limpiado aquel día, los estantes de roble, los papeles apilados, los cajones atascados. Con esfuerzo logré abrir uno de ellos. Dentro encontré carpetas con fechas, recortes de periódicos y sobres dirigidos a Fuentes. Hasta ahí nada extraño. Pero al fondo del cajón había un pequeño candado oxidado encajado en un compartimento oculto. La llave de la caja encajó perfectamente. Giré y el mecanismo cedió con un chasquido. El compartimento escondía una libreta de tapas de cuero gastado. Al abrirla, el olor a tinta seca me golpeó. Las páginas estaban escritas a mano con una caligrafía delicada femenina, y lo que leí me heló la sangre. Capítulo 1. La mujer del ático. En una casa junto al mar, una sombra escribe lo que otro firma. Pasé las hojas temblando. Eran borradores idénticos a los capítulos de las novelas que hicieron famoso a Adrián. El mismo estilo, los mismos nombres
incluso los mismos errores que yo le había ayudado a corregir años atrás. Pero la letra no era de él, era de una mujer. Era de Lucía. El impacto fue tan fuerte que tuve que sentarme. Me dolían las sienes, me ardían los ojos. Sentí que todo mi matrimonio se resquebrajaba como aquel retrato roto. Durante unos segundos quise pensar que tal vez Adrián y Lucía habían trabajado juntos, que ella le inspiró. Pero en la última página una frase escrita con rabia borró cualquier duda. Él dice que mi voz era suya, que nadie sabrá que existí. Me quedé en silencio con la libreta entre las manos. De pronto comprendí por qué el nombre de Lucía había desaparecido de todas las conversaciones familiares, por qué Adrián evitaba hablar del pasado. Y entendí que aquella casa escondía algo más que recuerdos. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi bolso. Quise enfrentar a Adrián esa misma noche, pero no regresó. Llamé a Elena para distraerme. Le conté lo del retrato, la caja, la llave. Ella respiró hondo. Clara, ¿estás segura de que quieres seguir investigando? Hay secretos que matan. Su advertencia me hizo temblar. Sin embargo, ya era tarde para detenerme. Esa madrugada, mientras el viento golpeaba las ventanas, el sonido de la caja de música volvió a oírse, por sí sola. Me levanté de la cama y fui a la sala. La melodía sonaba desde el suelo donde había dejado el retrato, y junto a la caja una hoja suelta que no recordaba haber visto. Toda verdad nace del miedo. La letra era la misma de la libreta. Lucía me hablaba desde el silencio. A partir de ese momento supe que la historia que estaba viviendo era una de esas historias de venganza que no buscan castigo sino justicia. No era solo una casa embrujada, sino un pasado robado. Y la voz de Lucía pedía ser escuchada. Desde entonces, cada noche, la caja de música suena a la misma hora, justo antes de que el reloj marque la medianoche. Y yo espero que la verdad se revele, aunque duela. A veces pienso que, al contar esta historia, me convierto yo también en parte de esas historias de venganza que la vida escribe con tinta invisible. Historias donde el amor y la culpa se confunden, donde el perdón llega demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, dime algo. ¿Tú crees que hay secretos que deben permanecer ocultos, cero, o que toda verdad merece salir a la luz? Quiero leerte en los comentarios, porque quizá tú también hayas vivido una de esas historias de venganza que nunca se olvidan. Desde aquella noche en que la caja de música volvió a sonar sola, ya nada fue igual. Dormía poco, comía casi nada, y cada sombra de la casa parecía tener forma. El aire estaba más frío, los muebles parecían mirarme, y el retrato roto, cubierto ahora con una tela, seguía dominando la sala como un testigo mudo. No dije nada a Adrián cuando volvió del trabajo. Él hablaba de sus proyectos de los editores de fechas límite. Yo asentía en silencio, pero dentro de mí solo crecía una pregunta: ¿cuánto de su vida era mentira? Esa noche, mientras preparaba té, noté algo extraño. El viejo reloj de pared, el mismo que había marcado las 12 cuando sonó la caja de música, empezó a moverse solo. Las agujas detenidas durante años giraron lentamente hasta marcar exactamente las 11:11. Un sonido débil metálico salió de su interior como un suspiro atrapado. Acerqué la oreja. Era una voz de mujer. Retrocedí asustada. Fui por un destornillador y con las manos temblorosas abrí la parte trasera del reloj. Dentro había una pequeña cinta magnética enrollada con una etiqueta que decía Grabación L.D. Webke, 1995. Mi respiración se cortó. Lucía del Valle,
Busqué el viejo reproductor de casetes que Adrián solía usar para sus entrevistas y lo encendí. La cinta chirrió un poco y después una voz suave, quebrada, llenó la habitación. Si alguien escucha esto es porque ya no puedo hablar. Me llamo Lucía del Valle y he vivido encerrada en esta casa. Alguien me prometió que era por mi bien, pero las promesas también pueden ser cadenas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La voz era real. Lucía estaba aquí. Había estado aquí siempre. Me llevé las manos a la boca. Cada palabra de aquella grabación resonaba como un eco de las noches que pasé escuchando ruidos en el ático. Y entonces la frase final me heló el alma. Si mi hermana escucha esto, que sepa que nunca la olvidé y que la verdad está escrita en el polvo de arriba. Hermana. Lucía había dicho hermana. Me quedé sin aire. Yo no tenía hermanas, al menos eso creía. Corrí al pasillo, subí las escaleras y me detuve frente a la puerta del ático. El pestillo estaba echado igual que siempre, pero del otro lado se oían pasos. Pasos lentos, humanos. Tragué saliva. No sé de dónde saqué el valor, pero subí la escalera, empujé el pestillo y abrí. El aire allí arriba era espeso helado con olor a humedad y cera. La linterna temblaba en mi mano. Las cajas seguían donde siempre, pero algo había cambiado sobre la mesa. Había un cuaderno nuevo de tapa negra. No era el mismo que había encontrado antes. Tenía una sola frase escrita. Las historias emocionantes no siempre nacen del amor. A veces nacen del miedo. Giré la cabeza. En la penumbra, junto a la ventana, había una figura, delgada, inmóvil. Mi corazón se detuvo. Lucía, susurré. La figura giró lentamente. Era Adrián. Sus ojos estaban enrojecidos, sus manos manchadas de polvo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz áspera. Escuché una grabación, respondí con un hilo de voz. De Lucía. Estaba en el reloj. Adrián frunció el ceño. Esa mujer está muerta, Clara. No sé qué clase de fantasías te estás inventando. Avancé un paso. ¿Por qué mentiste?, le pregunté. Las notas, los manuscritos, la caja, todo lleva su nombre. Porque era mía, gritó de pronto. El sonido de su voz retumbó en el ático como un trueno. Lucía no era tu hermana, continuó. Era mi esposa antes que tú. Se me heló la sangre. Dijiste que ella había muerto en un accidente, y así fue. Su mirada se oscureció. Al menos eso le dije al mundo. Las paredes parecieron cerrarse a mi alrededor. El aire se volvió irrespirable. ¿Qué le hiciste, Adrián? Él no respondió, solo sonrió. Y esa sonrisa fue peor que cualquier palabra. De repente la caja de música volvió a sonar desde la planta baja. Las mismas notas, pero más rápidas, más agudas, como si alguien la girara con desesperación. Corrí escaleras abajo. El sonido provenía de la biblioteca. Allí sobre el escritorio la caja estaba abierta y junto a ella un sobre. Dentro había una carta escrita con tinta azul. A quien lea esto, las paredes escuchan. El tiempo no borra lo que se oculta entre sus grietas. Mi mente se llenó de imágenes, de frases que no sabía si eran recuerdos o sueños. Podría ser yo parte de esa historia también. Y si no era la primera en vivir atrapada en esta casa. Miré hacia la escalera. Adrián no bajaba. Solo su sombra se proyectaba en la pared inmóvil. Esa noche supe que no estaba sola, pero no sabía quién más estaba conmigo. El miedo se había transformado en desconfianza, en una sospecha que me quemaba la piel. Volví a escuchar la cinta. La voz de Lucía sonó más clara esta vez, como si me hablara directamente. No busques venganza, busca verdad. Apagué la grabadora, cerré la puerta del despacho
y me quedé allí sentada escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo me recordaba que el tiempo, como la culpa, nunca se detiene. Quizás por eso seguimos contando estas historias emocionantes, para recordar que incluso en la oscuridad hay voces que insisten en ser oídas. Y tú, dime con sinceridad, ¿crees que es peor descubrir una mentira o vivir toda la vida sin saberla? Presiona 0. Si prefieres no saber, o 1 si elegirías la verdad cueste lo que cueste. El amanecer llegó gris y sin canto de gaviotas. La noche anterior apenas había dormido. Me quedé escuchando el tic-tac del reloj como si cada segundo me separara un poco más del hombre que compartía mi vida. Cuando bajé a la cocina, Adrián ya estaba allí preparando café. Su rostro parecía sereno, pero sus ojos delataban un cansancio oculto. Durante unos segundos lo observé en silencio, intentando reconocer al hombre con quien había reído, viajado, soñado. Pero ya no lo veía. Solo quedaba un extraño con las manos manchadas de secretos. Adrián, dije, al fin quiero que hablemos. No hay nada que hablar, respondió sin mirarme. Todo lo que piensas son fantasías. Lucía dejó pruebas, le interrumpí. Una grabación, un cuaderno y algo más que encontré anoche. Adrián giró la cabeza lentamente, su mandíbula tensa. ¿Qué encontraste? Fui hasta la biblioteca. Sobre el escritorio dejé un libro de tapa azul. El jardín de los espejos rotos, su primera novela publicada. Dentro, entre las páginas 112 y 113, había una carta doblada amarillenta. La encontré dentro de tu propio libro, dije con voz firme. La letra es de Lucía. Él se acercó y me la arrebató de las manos, pero yo ya la había leído. Adrián, si algún día alguien encuentra esta carta, sabrán que la verdad no puede enterrarse. Usaste mis palabras, mis sueños, mis miedos. Te dejé escribir mi nombre en tu boca, pero nunca en tus libros. Adrián respiró hondo, sus hombros se alzaron apenas. Luego la rompió en pedazos. Esa mujer estaba enferma, murmuró. Vivía imaginando cosas. Y por eso la encerraste, grité, sin poder contenerme. Por eso la convertiste en un fantasma. El sonido de mis palabras rebotó contra las paredes. Sentí una rabia tan profunda que me dolieron las manos de tanto apretar los puños. Adrián intentó acercarse, pero retrocedí. No te atrevas, dije. Por primera vez en años vi algo parecido al miedo en sus ojos. No era miedo a mí, sino miedo a perder el control. En ese instante, el reloj del pasillo marcó las 11:11. La caja de música volvió a sonar como un eco de la cinta que aún conservaba guardada. Adrián palideció. ¿Qué demonios? Susurró. La melodía llenó la casa. No era triste como antes. Era firme, casi triunfal, como si anunciara el final de algo. Me armé de valor. No pienso callar, dije. Ni por ti ni por tu vergüenza. Clara, por favor. Su voz sonó rota, pero ya era tarde. Entré al despacho, abrí la ventana y dejé que la luz del amanecer entrara. Sobre la mesa coloqué la cinta de Lucía, la carta rota que recogí del suelo y la libreta con los manuscritos. «Estas son tus obras, ¿verdad?», pregunté. «Las que te hicieron famoso». Adrián bajó la mirada. «No entenderías, yo solo quería ayudarla». «Ayudarla», dije con una risa amarga. «La robaste». Le robaste su voz, su libertad, su vida. Hubo un silencio pesado. Solo el mar golpeando contra las rocas rompía la quietud. Entonces Adrián hizo algo inesperado. Se sentó frente a mí y empezó a llorar. No un llanto de culpa, sino de agotamiento. No podía dejarla ir, dijo. Sin sus palabras, yo no era nada. Sus lágrimas no me conmovieron.
Solo me confirmaron lo que ya sabía, que el amor, cuando se mezcla con el ego, puede volverse una prisión. Me levanté. La verdad saldrá a la luz, Adrián. Nadie te creerá, dijo con una sonrisa débil. Eres solo una mujer con miedo. Tomé la cinta, la guardé en mi bolso y me dirigí a la puerta. Tal vez tengas razón. Pero las historias que inspiran siempre nacen del valor de quien decide hablar, incluso cuando nadie escucha. Salí de la casa. El viento marino me golpeó el rostro y sentí por primera vez algo parecido a la libertad. Esa mañana fui a la redacción del periódico donde Adrián trabajaba. Conocía al editor, el señor Ramos. Le mostré la grabación y los manuscritos. Su expresión cambió varias veces: sorpresa, incredulidad, luego indignación. Esto es un escándalo, dijo, pero también una redención. Le pedí que publicara la verdad, no por venganza, sino por justicia. Cuando salí del edificio, el cielo se había despejado. Las campanas de la iglesia cercana sonaban como si anunciaran un nuevo comienzo. Caminé despacio por las calles empedradas de Valparaíso mirando el mar. Pensé en Lucía, en su voz atrapada en su talento oculto. Pensé también en todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas y comprendí que algunas verdades duelen pero liberan. Quizás eso es lo que hace que algunas historias que inspiran nazcan del dolor, enseñarnos que la dignidad, una vez recuperada, ya no se pierde jamás. Respiré hondo. El mar seguía rugiendo, pero ya no me asustaba. Supe que mi vida cambiaría, que la prensa hablaría, que Adrián perdería su fama. Pero también supe que por fin alguien contaría la historia correcta, la de Lucía, la de todas las voces escondidas tras las paredes de una casa antigua, la historia de una mujer que decidió decir basta. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el perdón puede existir después de una traición así, o que hay heridas que nunca deben cerrarse? Te leo en los comentarios. El día en que el periódico publicó el reportaje, el cielo amaneció limpio, sin niebla. El titular ocupaba toda la portada. El verdadero autor de las novelas de Adrián Fuentes, el fantasma de Lucía del Valle. La noticia se propagó con fuerza. Las redes, los noticieros, los cafés. Nadie hablaba de otra cosa. Al principio no sentí orgullo, solo una mezcla de alivio y vacío. Era como si el peso de 30 años de silencio cayera sobre mis hombros al mismo tiempo. Me quedé sentada frente al ventanal mirando el mar, viendo cómo las olas se rompían contra las rocas. Por primera vez en mucho tiempo no había miedo en mí, solo una profunda tristeza, pero también paz. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, colegas, antiguos amigos, todos querían mi versión. El señor Ramos, el editor, insistió en que debía aceptar una entrevista televisiva. Es hora de que la gente escuche la historia en tu propia voz, me dijo. Acepté, aunque no sin dudas. No buscaba fama ni venganza. Solo quería que el nombre de Lucía viviera en la memoria de quienes alguna vez la olvidaron. El estudio de televisión olía a focos calientes y perfume barato. Me sentaron frente a una periodista de cabello gris, mirada inteligente. Las luces me cegaban, pero su voz fue cálida. Señora Clara, ¿qué sintió al descubrir que las novelas de su esposo no le pertenecían? Respiré profundo, sentí rabia, dolor, pero sobre todo una responsabilidad. Alguien tenía que decir la verdad. La periodista asintió y mostró una foto de Lucía en la pantalla gigante detrás de nosotras. Era joven, con el cabello suelto y una sonrisa tímida. ¿Cómo la recuerda?, preguntó. Como alguien que amaba escribir, dije. Una mujer adelantada a su tiempo,
El mundo la silenció, pero sus palabras sobrevivieron. El público del plató guardó silencio. Algunos aplaudieron en voz baja. Yo sentí un nudo en la garganta. Entonces, la periodista cambió de tono. Señora Clara, hay algo que nuestros productores descubrieron anoche mientras revisaban material de archivo. Quiero que lo vea. Apagaron las luces. En la pantalla apareció un video antiguo grabado con una cámara doméstica. Lucía, más joven, estaba sentada en el ático de la casa, sus manos manchadas de tinta. A su lado, Adrián. La cámara temblaba como si alguien la hubiera dejado grabando sin que ellos lo supieran. Lucía decía, no quiero seguir escondida, esto no está bien. Y Adrián respondía, el mundo no te entendería, déjame ser tu voz. Un murmullo recorrió el estudio. Yo me cubrí la boca, esa cinta nunca la había visto. Era la prueba definitiva. La periodista detuvo el video. Esta grabación fue encontrada en los archivos de una antigua productora fechada en 1994. Demuestra que Lucía intentó salir a la luz y que fue silenciada. Las lágrimas me rodaron por el rostro, pero no me avergoncé. Miré a la cámara y hablé con firmeza. Lucía del Valle no fue un fantasma, fue una escritora, una mujer que merecía ser libre. Y hoy por fin lo es. El público se puso de pie y aplaudió. No eran aplausos para mí, sino para ella, para todas las mujeres que alguna vez fueron invisibles. Esa noche, al regresar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante, la de Adrián. Clara, sé que no merezco perdón. He perdido todo, pero tal vez tú logres darle sentido a lo que yo destruí. En el jardín junto al limonero encontrarás algo que me quita el sueño desde hace años. Salí al patio con una linterna. El viento soplaba fuerte. Junto al árbol el suelo estaba removido. Cavé un poco con las manos hasta topar con una pequeña caja metálica. Dentro había un anillo de oro y un cuaderno. El anillo tenía grabadas las iniciales L, D, E, B. El cuaderno, en cambio, era diferente. Contenía un borrador de novela con una dedicatoria escrita por Adrián. Para Lucía, mi musa y mi condena. Si algún día estas palabras ven la luz, que el mundo sepa que la oscuridad también puede crear belleza. Me quedé mirando la caja durante largo rato. No supe si llorar o perdonarlo. Pero en ese momento entendí que la justicia ya se había cumplido. Lucía había sido escuchada y Adrián había quedado frente a su propio abismo. Pasaron los meses. Las obras de Lucía fueron publicadas bajo su nombre. Sus libros viajaron a ferias literarias, se tradujeron, se leyeron en clubes de lectura. La gente hablaba de ella con admiración, como una autora redescubierta. Cada vez que alguien me escribía para agradecerme, yo respondía lo mismo. No me agradezcan a mí, agradezcan a Lucía. Una tarde, el director del programa me llamó de nuevo. Querían grabar un especial sobre mujeres que cambiaron la historia con su verdad. Acepté, pero esta vez con el corazón más tranquilo. Frente a la cámara dije, las verdades no son armas, son espejos. A veces reflejan heridas, pero también nos muestran la fuerza que ignorábamos tener. Y esas son las verdaderas historias que inspiran. Cuando terminé, el técnico apagó las luces y me ofreció un café. El mar se veía al fondo dorado por el atardecer. Pensé en Lucía, en su voz, en su caja de música. Y sonreí. Había sido una historia de dolor, sí, pero también de redención, porque la justicia no siempre se grita. A veces se escribe con tinta y lágrimas para que otros aprendan a no repetirla. Y si esta historia llega a alguien que aún vive en silencio, ojalá recuerde esto.
El valor de una verdad no está en el ruido que hace al revelarse, sino en la paz que deja cuando por fin se dice. Porque incluso las tragedias pueden transformarse en historias que inspiran. Han pasado 2 años desde aquel día en que el nombre de Lucía del Valle volvió a brillar en las portadas. A veces todavía me cuesta creerlo. Camino por las librerías de Valparaíso y veo su rostro en los carteles, sus libros apilados, con cintas doradas, y siento una mezcla de orgullo y melancolía. Porque, aunque el mundo la reconoce, el vacío que dejó su ausencia sigue acompañándome como una sombra fiel. Mi vida cambió, pero de una forma que no esperaba. Después del juicio y del escándalo, vendí la vieja casa. Demasiados recuerdos, demasiadas noches que olían a miedo y soledad. Me mudé a una pequeña vivienda cerca del mar, donde cada amanecer trae el rumor de las olas y el sonido lejano de las campanas del puerto. Allí en el silencio, aprendí algo que nunca imaginé: que la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando uno aprende a dejar ir. El primer mes fue difícil. Extrañaba incluso las grietas de la casa antigua, las sombras que antes temía. Pero poco a poco comprendí que no era la casa la que guardaba los fantasmas, sino mi corazón. Una mañana de otoño recibí un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña caja de madera. Al abrirla, reconocí al instante el sonido, la misma melodía de la caja de música de Lucía. Pero esta vez sonaba más suave, más limpia, como si el tiempo la hubiera perdonado también. No venía sola junto a ella. Había una nota escrita con caligrafía masculina. Era de Adrián. Clara, he perdido todo, pero al menos entiendo lo que destruí. No te pido perdón, solo gratitud por haber devuelto al mundo la voz de quien yo quise callar. Si aún puedes, reza por mí. Cerré la carta despacio. Por primera vez no sentí odio ni rencor, solo compasión, porque comprendí que el castigo más duro no siempre viene de un juez, sino de la conciencia que nunca calla. El perdón no significa olvidar, sino liberarse. Y ese día decidí hacerlo. Una tarde me invitaron a hablar en una biblioteca pública. El auditorio estaba lleno de profesores jóvenes, lectores, mujeres mayores que habían seguido el caso por televisión. Me senté frente al micrófono con la caja de música sobre la mesa. Cuando empezó a sonar el murmullo del público, se apagó. Entonces hablé. Durante mucho tiempo creí que la justicia se trataba de castigar, dije. Pero descubrí que la verdadera justicia es recordar sin odio. Lucía escribió en la oscuridad y sus palabras trajeron luz. Yo solo fui el puente. La gente escuchaba en silencio. Una mujer de cabello blanco en la primera fila lloraba. Vi en sus ojos el reflejo de tantas otras Lucías silenciadas, olvidadas. Y sentí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Si hoy están aquí, continué, es porque todos llevamos dentro una verdad que espera ser contada. No importa cuántos años pasen, la verdad siempre encuentra su voz. Al final, el público se levantó en aplausos. No eran ruidosos ni triunfales, sino cálidos, sinceros, como una plegaria compartida. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela junto a la ventana. El viento del Pacífico soplaba suave, moviendo las cortinas como si alguien invisible entrara y saliera. En la repisa descansaban los libros de Lucía, ordenados con esmero. Abrí uno de ellos al azar y encontré una frase subrayada: el alma no muere cuando se le hace justicia, sino cuando se le olvida. Cerré el libro con una sonrisa.
Sentí que de alguna manera Lucía estaba allí conmigo, libre, agradecida, viva en cada palabra. El pasado ya no dolía. Era parte de mí, sí, pero no una herida, una cicatriz luminosa, una enseñanza. Y aprendí algo que quisiera compartir con quienes me escuchan hoy, que el silencio, cuando se llena de verdad, se convierte en esperanza, y que no hay historia tan triste que no pueda transformarse en una lección para otros, porque todos en algún momento cargamos con nuestras propias sombras, y tal vez la única forma de vencerlas sea hablar, escribir o simplemente no rendirse. A veces me visitan jóvenes periodistas que quieren escribir sobre el caso. Me preguntan si volvería a hacerlo, si valió la pena. Siempre respondo lo mismo, sí, porque aunque perdí una parte de mi vida, ayudé a que otra alma recobrara la suya. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza busca destruir la justicia, busca sanar. Hoy cuando escucho la melodía de aquella caja de música ya no me asusta. Me recuerda que al final la verdad y el amor son las únicas cosas que no mueren. Y a ti, que has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme, por escuchar esta historia que nació del dolor, pero floreció en esperanza, porque cada historia compartida puede tocar otra vida y ese es el verdadero milagro de contar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que sanan el alma. Déjame en los comentarios desde dónde nos ves y qué enseñanza te dejó. Tu voz también importa. Y no olvides algo antes de irte, la verdad puede tardar, pero siempre llega. Y cuando llega nos enseña que el amor, incluso después de la oscuridad, siempre encuentra su camino hacia la luz. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, porque mientras existan corazones dispuestos a escuchar el silencio, nunca volverá a dominar el mundo.